Hebreos capítulo 1. Estuvimos viendo en la primera clase una breve introducción a la carta de Hebreos. Yo puse en las notas que tengo y me he centrado acerca del autor, porque se dice mucho, no se sabe quién es el autor. Muchos van con Pablo, otros dicen que quizás fue Apolos por su gran elocuencia que tenía en la forma como explicó este sermón o sermones dentro de un sermón. Otros dicen que fue Lucas, quizás no sabemos. Lo único que sabemos es que Dios dirigió al autor, o sea que fue inspiración del Espíritu Santo. El autor nunca se identifica a sí mismo, pero lo que sí sabemos de él cuando estudiamos la carta es que tenía un trasfondo griego, helenista, de la cultura griega y amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Vemos que los textos que usa el autor cuando entremos en los textos del Antiguo Testamento, usa el texto de la traducción griega, la Septuaginta. Usa esa traducción para hacer alusión a la Biblia. La Biblia que ellos tenían era en el Antiguo Testamento y era la Biblia hebrea, pero 70 judíos en Alejandría decidieron traducir la Biblia hebrea al griego del tiempo, ¿no? de los romanos, de Grecia y los romanos. Y 70 entonces individualmente comenzaron a estudiar las escrituras y a escribir la traducción. Después de estos días de traducción se volvieron a reunir estos judíos que tradujeron la Biblia para comparar los manuscritos y era exactamente la misma copia. Y esa traducción del griego es la que usa los que escriben el Nuevo Testamento. Se refieren a esa traducción de la Biblia hebrea, la del griego, porque es tan auténtica a la original. Es la original en el idioma griego común de la gente. Este autor escribe un griego muy sofisticado, totalmente diferente a Pedro, por ejemplo, que su griego es más común. Es un apasionado intelectual y presenta argumentos teológicos, enseñanzas bíblicas muy complejas. Entonces nos vamos a meter al pensamiento de este autor. El propósito de él es que él está dedicado a la fe cristiana. Él quiere que el creyente sepa cómo se debe de andar en esta fe. Sabemos que él conocía muy bien a su audiencia por los textos que vamos a ver donde él mismo habla a ellos personalmente. Y parecía, porque en su material parecía que algunos líderes de las iglesias que él mandaba este sermón, esta carta, él quería que él sea leída o enseñada a sus congregaciones. Parece que la audiencia de los creyentes era una audiencia inmadura, que no había llegado a la estatura, a la madurez cristiana. Y quizás dentro de esa audiencia no había respeto por los líderes cristianos, porque tenemos una exhortación de respetar a los que están por encima de la responsabilidad, ¿no? De dirigir la congregación de Dios. Capítulo 13, 17, 5, 11. Lo que vimos que esta audiencia de creyentes estaban sufriendo persecución por la fe. Yo dije la semana pasada de que el cristianismo nació dentro del judaísmo. El judaísmo fue la cuna del cristianismo y los primeros creyentes se reunían en las sinagogas. Ahí es donde ellos recibían la lectura oral de la ley. Y después de la lectura oral de la ley, lo común que sucedía en las sinagogas era que uno o dos se levantaban y daban palabra de exhortación o consuelo según lo que se había leído. Se exponía el texto y los creyentes eran parte de eso. Pero cuando los creyentes comenzaron a explicar que lo que se leía tenía su cumplimiento en Cristo, que Cristo era el cumplimiento de la ley, que Cristo era el Mesías esperado, que Cristo era el Rey de los judíos. Cuando los creyentes comenzaban a compartir eso en las sinagogas, lo que sucedió es que fueron echados fuera y nunca más se le dio la bienvenida en regresar. Es lo que tenemos la historia en el libro de Hechos. Pablo siempre iba primero a las sinagogas, cualquier ciudad que entraba, primero a las sinagogas hasta que era echada patitas afuera una vez que él explicaba las escrituras según como él las había recibido de Cristo.
Así que estos creyentes, como estaban sufriendo persecución por su fe, recuerden que el cristianismo sufrió persecución por los judíos querían silenciar el mensaje del camino, así se conocía el cristianismo, el camino, querían callarlos, como a Pedro y a Juan que lo pusieron en la cárcel en Hechos 4, Santiago que fue muerto, querían callar a los creyentes, matarlos, y los judíos, en un sentido, estimulaban a los romanos para que persigan a los cristianos, porque estos son los que causan revuelta en nuestra ciudad. Los judíos usaban argumentos, lo tenemos en Hechos, lo usaron con Pablo. Estos son los que no quieren que nosotros nos sometamos al César. Estos son los que al César no lo llaman rey, ellos llaman a Jesús rey, no reconocen la autoridad del César. Entonces, los judíos estimulaban que los romanos se conviertan en contra de los cristianos y sean perseguidos por los romanos también. El cristianismo sufrió persecución por los judíos y por los romanos por su fe. Y por esta misma persecución, muchos creyentes judíos estaban regresando al judaísmo. Porque si nos identifican con el judaísmo, entonces no nos van a perseguir, van a pensar que somos uno más de los judíos. Es la exhortación del capítulo 10, 26 al 27. Muchos estaban regresando. Y acá el autor va a dar argumentos contundentes, fuertes, esenciales para decirle a estos cristianos que no deben de abandonar su fe en Jesús y que regresar al judaísmo es ignorar lo que ha sucedido con Jesús. ¿Quién es Jesús? De eso se trata Hebreos, abrirnos los ojos a entender quién es Jesús y por qué regresar a lo pasado es, y yo le di el ejemplo, besar la foto de nuestro ser querido mientras que tenemos a nuestro ser querido al lado nuestro. Es desestimar la misma presencia a quien decimos que amamos, concentrándonos en una foto cuando lo tenemos a nuestro lado. Las fechas en que fue escrito está en los años 60, más o menos muchos dicen entre el 65 y antes de la destrucción del templo, porque se sigue mencionando sacrificios, que fue en el año 70. El autor llama este libro, esta exhortación, una breve palabra de exhortación, según el capítulo 13, 22. Y vamos a ver entonces, a medida que avanzamos, los diferentes recursos literarios que usa el autor para persuadir a su audiencia. Vamos a ver cómo él usa los detalles comparativos, él usa ilustraciones, ejemplos. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Nuestras mentes van a trabajar con el libro de Hebreos. Entonces, el propósito de la exhortación es rechazar las enseñanzas locales judías, que no sean estos judíos cristianos tentados a regresar a esas prácticas que eran contrarias a la fe, sino en seguir adelante en la fe en Cristo Jesús. El autor organiza su carta con 5 grandes divisiones. Y si me permiten, voy a hablarles un poquito acerca del bosquejo antes de entrar a la misma carta. Esto yo lo puse en las notas que les mandé a través del salón que creamos en Google. Eso lo mandé, si todos pueden imprimirlo o pueden tenerlo ahí como ustedes les parezca, ¿no? Como les ayude a usted. Pero yo les mandé un breve bosquejo, si me permiten compartirlo con ustedes. Este libro de Hebreos, vemos que la carta está fundamentada en las enseñanzas de los mismos apóstoles. ¿Okay? El Antiguo Testamento, específicamente la historia del Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, la ley de Moisés, nosotros estuvimos estudiando el Deuteronomio, que es parte de eso. La historia de la ley de Moisés, conocida como el Torá, la fe de Abraham, cómo se formó Israel, la nación, la salida de esclavitud de Egipto al monte Sinaí para recibir la ley, el pacto con Dios, la construcción del tabernáculo, la función de los sacerdotes, la construcción, el peregrinaje del desierto a la tierra prometida, todo esto está
siendo asumido en este libro. Así que vamos a visitar esos pasajes que ya hemos mencionado cuando estuvimos estudiando Deuteronomio. El autor asume que su audiencia conoce estos detalles de Israel. Así que lo que va a hacer él es llevarlo a través de la historia de Israel. Y yo les pedí a ustedes, cada vez que lean un texto de Hebreos, la carta se debe leer completa, no a mitad, no 3 capítulos hoy, 2 mañana, a completa, porque así no perdemos el hilo del argumento. Pero cada vez que el autor mencione un pasaje del Antiguo Testamento, tenemos que pausar y regresar a ese pasaje para saber por qué el autor está usando ese ejemplo. Es muy importante saber por qué lo está usando. ¿Okay? Eso es clave. Ahora, primero con el bosquejo. Tenemos una pequeña introducción, que es la que vamos a ver hoy, seguida por 4 secciones donde el autor compara, hay comparación y contraste a Jesús con personas claves de los eventos de la historia de Israel. Y cada sección, cada una de estas 4 secciones finaliza con una advertencia a los creyentes. Por ejemplo, capítulo 1 y 2. Jesús es comparado con los ángeles y vamos a ver el papel de los ángeles en el judaísmo, qué papel tenían los ángeles, un papel importante. Jesús es comparado con los ángeles y la ley de Moisés, o sea, el Torá. Y de ahí termina con una advertencia, que se nos da una primera advertencia. Ahora, en la tradición judía, según Deuteronomio 32:2, nosotros estudiamos este pasaje. La ley enseña, o los judíos creen esto, que la ley fue dada por medio de ángeles. Ángeles le dieron la ley a Moisés. Y al mencionar que Jesús es superior a los ángeles, el autor de Hebreos nos quiere decir, este es resumen nomás porque vamos a entrar al detalle, nos está diciendo que si el mensaje de la ley fue tan importante para Israel, era el contrato, era la constitución de Israel, porque era lo que Dios dio a través de sus ángeles, ¿cuánto más importante es el mensaje que ahora tenemos de Dios dado por Jesús? Si la ley era tan importante que fue traída por ángeles, ¿cuánto ahora más importante es el mensaje del mismo Hijo de Dios? Y ahí vamos a estudiar el contraste. Y tenemos entonces la primera advertencia, que ya vamos a entrar en detalles. Si Israel se le requería que tome atención, obedezca la ley que fue dada por los ángeles, ¿cuánto más nosotros debemos prestar atención al mensaje que fue anunciado por Jesús? ¿Ok? Ya vamos a ver el detalle. La segunda sección es capítulo 3 al 4, donde se menciona y se compara que Jesús es superior a Moisés y a la tierra prometida. Y vamos a ver ahí Jesucristo como hijo y no como siervo. La segunda advertencia que se nos va a dar, y vamos a ver en detalle, es si Jesús es superior a Moisés, cuanto más trágicas son las consecuencias si nos rebelamos contra él. Si todo en Israel desobedecía la ley, había consecuencias. Muchos tenían que morir apedreados. El adulterio, el asesinato, el homicidio, apedreados. El traer idolatría a la tierra, después de que se investigaba el caso bajo 2 o 3 testigos, apedreados. Si la ley de Dios era tan seria y demandaba estricta obediencia en la ley de purificación, de rituales, demandaba una estricta obediencia a Dios, porque el pueblo estaba modelando, ilustrando, testificando ante las demás naciones lo que significaba vivir bajo la teocracia, bajo la dirección de Dios. Ahora, si Israel era así, se esperaba que sea obediente y fiel, ¿cuánto más se espera del creyente ahora que nuestro líder no es Moisés, pero Jesucristo es superior a Moisés? ¿Cuánto más? La tercera sección, capítulos 5 al 7, Jesús es comparado y es clasificado superior a los sacerdotes, a Aarón. Y ya vamos a ver cómo los sacerdotes representaban a Israel ante Dios. Ellos eran los que ofrecían sacrificios para cubrir el pecado del pueblo.
Los sacerdotes eran personas con pecados y debilidades y tenían que constantemente ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de representar ellos al pueblo ante Dios. Antes de que ellos ofrezcan sacrificios a Dios por el pueblo, ellos tenían que hacer expiación por sus propios pecados. Ahora, Jesús es comparado y se le da el título de gran sumo sacerdote, nuestro gran sacerdote. Y se nos dice que no es de la línea de Aarón o de Leví, pero del orden de Melquisedec, una figura extraña. Ya vamos a estudiar quién fue este Melquisedec, este rey misterioso que sale de Salem, el Jerusalén antiguo, que aparece en la historia de Abraham. Si quieren leerlo, está en Génesis 14. Salmo 110, el libro de Hebreos va a hacer énfasis y el Salmo 110 es una de las columnas de este libro, ¿okay? Porque habla acerca del rey mesiánico de la línea de David. El rey mesiánico, según el Salmo 110, iba a ser un rey sacerdote que iba a cumplir esas dos funciones. ¿Okay? Y la tercera advertencia tiene que ver con rechazar a Jesús, el único y la mejor manera de ser reconciliado con Dios. Rechazar a Jesús es rechazar nuestra única oferta de salvación, nuestra única manera de tener perdón de pecados. Ya no hay más sacrificio. De ahí tenemos la sección del capítulo 8 al 10 que tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz y cómo este sacrificio, una sola vez y para siempre, es comparado con los sacrificios de animales que eran ofrecidos regularmente en el tabernáculo y después en el templo. Los sacrificios antiguos tenían que ser ofrecidos constantemente, anualmente en el día de la expiación. El libro de Levíticos, capítulo 16, después capítulo 26, hablan sobre esto. Pero acá el autor de Hebreos nos va a hablar sobre el único sacrificio de Jesús y lo suficiente que es un solo sacrificio para cubrir lo que los otros sacrificios no pudieran cumplir. Esto es muy importante porque en la historia de Israel, quizás cuando terminemos Hebreos y regresemos al Torá, y uno de los libros que se propuso estudiar fue Levíticos, no sé si se acuerdan, la pregunta que suscitó ya tiempo atrás es, si Dios demandaba obediencia de su pueblo, sabiendo que era un pueblo rebelde y terco, el pueblo iba a pecar, iba a caer. Y Dios sabía por qué Dios demandaba obediencia de ese pueblo. ¿No era Dios un poquito fuera del, no era realista nuestro Dios? ¿O quizás muy demandante ante tal exigencia con un pueblo de dura cerviz, terco, necio, como él mismo lo describe? ¿Por qué Dios demandaba esto de un pueblo? Y acá es fascinante cuando estudiamos el libro de Levítico, porque nuestro Señor Dios da el sistema de sacrificio justo como respuesta al pecado de Israel. Porque Dios sabía que Israel era un pueblo pecador, quizás el más pecador de toda la tierra en ese tiempo. No sabemos, pero quizás Israel representaba muy bien lo más bajo en pecado. Dios instituyó el sistema de sacrificios. Si ustedes leen Éxodo 32, después de que pecan con el becerro de oro, tenemos alrededor de ese pasaje el sistema de sacrificios. Porque el sistema de sacrificios era la manera como Dios trató con el pecado de Israel. Y el sistema de sacrificios era la respuesta que Dios le estaba dando a su pueblo, que su gracia. Dios es misericordioso para con quien Él decide ser misericordioso. Dios pudo eliminar a Israel como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Arrasarlos de la tierra y escoger a un mejor pueblo. Egipto era más fiel. Babilonia que Israel. ¿Por qué escogió a un pueblo tan terco? Porque en ese pueblo podíamos ver la misericordia más abundante y más, la gracia magnífica de Dios. Es que nosotros no vemos el tamaño de la mancha
si no es en una camisa blanca? Si nosotros hacemos esto, ¿no? Yo les compro ropa a mis hijos y trato de que sea ropa con matices plomos oscuros, especialmente cuando son varones y ensucian. Porque si les compro camisas blancas que me encantan, yo sé que van a terminar manchadas y va a ser un trabajo el quitarles esa mancha. Es que en lo blanco la mancha luce mejor. En cambio, en lo gris y en los marrones pasa piola, como decimos. Dios escogió a Israel para que en Israel se pueda ver la mancha del pecado realmente como es. Y a través del sistema de sacrificio, Él ofrecía una manera de cubrir o perdonar esos pecados. Pero ese sistema de sacrificio solamente era temporario, era una tarjeta de crédito o algo de crédito temporario. Este autor va a decir, Cristo es el pago final. Entonces, si con lo temporario Dios no fue tolerante al pecado, ¿qué nos hace pensar a nosotros ahora que con lo fijo, con la deuda ya pagada, nosotros podemos pecar como nos dé la gana y rechazar la gracia de Dios? Y son advertencias que nos van a mover de nuestros asientos. Hasta muchos los hace dudar de su salvación. Y muchos dicen que la salvación se pierde sacándolos de estas mismas enseñanzas. Entonces debo de temer yo de mi salvación, porque si no estoy segura, y ya vamos a responder a esa pregunta, ¿ok? Porque hay contiendas, ¿no? En el campo de, entonces la salvación se pierde, respondiendo a eso. No estamos seguros porque siempre tenemos que estar firmes y depende de uno, y ya vamos a responder a eso a medida que estamos yendo. Y entonces abandonar a Jesús es la cuarta advertencia que se da después del capítulo 10, es darle la espalda a la oferta de Dios, de su gracia, de su perdón. ¿Okay? Los capítulos 11 y 13 son capítulos prácticos y muchos basados en esos dos capítulos es por la cual muchos concluyen esto tuvo que ser Pablo. Porque esos capítulos como que se asemejan a Pablo, capítulo 11, 12 y 13. Pero según esos capítulos vamos a ver que se nos insta al creyente a permanecer fiel, a confiar en Dios a pesar de cualquier sufrimiento o persecución que pasemos, y se nos da la garantía que Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Y esta es la carta que el autor llama una breve carta de exhortación. Vaya, nosotros que nos quejamos que el pastor predica hasta por gusto, este pastor, este escritor, nos da, pero muchos dicen con palo, pero nos da directamente a la verdad que nos quiere llevar con Dios. Las verdades, las advertencias, es para incomodarnos. Este libro nos debe de incomodar, ¿okay? No asustarnos, pero incomodarnos, y de ahí motivarnos a fidelidad. La advertencia que sirve en el propósito de la carta es mostrar que Jesús es la última revelación del amor y la misericordia de Dios. Veamos el bosquejo del libro. Introducción general, quizás los primeros 3 versículos hoy. Voy a leer. Es muy importante que usemos diferentes versiones para poder, cuando ustedes estudien en casa, si tienen más de una versión, mejor. Permítanme leer esta vez de la versión Nueva Internacional, los primeros 4 versos. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Voy a parar acá.
Acá vamos a ver la superioridad del Hijo sobre los profetas y los versículos 4 en adelante habla sobre la superioridad del Hijo sobre los ángeles. ¿Okay? Yo he delineado, ahí en sus notas van a ver la superioridad del Hijo sobre el pacto de Moisés, sobre el sacerdocio arónico, sobre los creyentes judíos, creyentes o incrédulos judíos también, procedimientos del pacto de Moisés, todo tiene que ver con los rituales. ¿Okay? Vamos a ver todo esto en detalle. Veamos estos primeros versos que nos dice realmente mucho. ¿Okay? Dios ha hablado por su Hijo. Ahora, este primer párrafo es una presentación poética, casi un himno, ¿okay? Es algo musical, debería de sonarnos a música a nosotros, que se nos habla acerca de Jesús. Es un himno a Jesús, podemos componer un himno de esto. Jesús es el Señor de los cielos y de la tierra, y acá se van a usar 7 frases descriptivas de Jesús. El número 7 es importante porque corresponde a algo completo. El número 7, ¿okay? El número de la perfección, el número completo. Y este pasaje es una de las cristologías, de las enseñanzas acerca de Cristo más elevadas, más sublemas del Nuevo Testamento. Otros pasajes paralelos a esto que ustedes ya conocen, pero se los voy a decir para que puedan leer en casa. Juan capítulo 1, del 1 al 18. Es otro pasaje que habla acerca de quién es Jesús. Filipenses capítulo 2. Versículos 6 al 11, ya un par de domingos atrás el pastor estuvo predicando acerca del texto de Filipenses 2, del 6 al 11, que habla sobre, en ese pasaje concluye que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo Jesús es el Señor. Y Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17, y tenemos este texto. Otros añaden el capítulo 1 de Apocalipsis, donde se abren los cielos y se ve al Hijo magnífico, ¿no? Pero veamos estas 7 características o frases descriptivas acerca de Jesús. Todos están en los primeros 3 versículos. Miren, versículo 2 dice, el heredero de la creación de Dios. Heredero de la creación de Dios. Ya vamos a ver eso. Versículo 2 mismo dice el agente de la creación de Dios. El medio por la cual Dios creó a Dios. Cuando dice en Génesis que del barro Dios formó al primer hombre, del barro. Eso era nuestro Señor Jesucristo en su preexistencia formando a Adán. Cuando Él habló y se hizo la luz, eso era nuestro Señor Jesucristo, el agente que Dios usó para crear todo. Versículo 3, el resplandor de la gloria del Padre. El resplandor de la gloria del Padre. Ese mismo versículo 3, número 4, la misma imagen o sello de la naturaleza del Padre. La misma imprenta, sello de la naturaleza del Padre. Versículo 3. El sustentador de la creación del Padre, el que sustenta todas las cosas. Nosotros estamos confiados que aunque la tierra se mueva y sucedan los terremotos, Dios sustenta su creación. Dios es el que la sustenta. Versículo 3. El medio, ahí se usa la palabra purificación, pero mire, el medio para el perdón de la creación del Padre, el medio de restaurar las cosas, en la que nosotros, el ser humano, obtenemos el perdón de nuestros pecados, de nuestra rebeldía, de nuestra condición innata de desobediencia a Dios. Jesús es el medio para obtener el perdón y de restaurar la creación también. Y número 7, versículo 3, el Mesías real y sacerdotal enviado por el Padre. El mismo versículo 3,
el Mesías real y sacerdotal enviado por el Padre. Y voy a hablar acerca de esto. Ahora, antes de ir al detalle, mire cómo empieza Hebreos. En mi Reina Valera de 1960, ahora estoy usando esta versión, dice, Dios habiendo hablado. Ahora, esto es importante porque Dios se ha comunicado. Y podemos decir que el ser humano, nosotros, tenemos la facultad de lenguaje porque es algo que Dios nos ha dado, es ser a imagen de Él. El animal no habla y no se comunica como nosotros, intangiblemente nos comunicamos. O sea, el lenguaje es una prueba de que Dios existe y Dios ha hablado. El lenguaje. Por ejemplo, en muchos estudios donde niños se crían solos, donde no son expuestos al lenguaje de padres o de personas que los cuidan y se crían con animales o han sido olvidados, no desarrollan el lenguaje. No son socializados, no escuchan, el oído, la voz no desarrollan. Nosotros desarrollamos el lenguaje, una es evidencia de Dios y dos porque Dios ha hablado. ¿Quién habló con Adán primero? Dios. Dios le dio lenguaje al hombre y se pudieron comunicar. Y por ende, Adán con sus hijos y con sus hijos y con sus hijos y acá venimos nosotros hablando. Sacamos al ser humano de ese ambiente donde no se habla y no se puede comunicar. Entonces el lenguaje es una evidencia de que Dios existe y que Dios ha hablado. Muy importante, ¿ok? Ok. Ahora, acá se enfatiza la doctrina o la enseñanza de la revelación, que Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Nosotros no estamos con una bola de cristal tratando de adivinar qué nos dirá Dios ahora, o será o no será. Dios se ha comunicado y nos dice de qué manera. Por los profetas. Empiezo a leer muchas veces, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, de diferentes maneras. Dios ha hablado a través de símbolos, a través de sueños, a través de visiones, de lenguaje audible. Dios se ha comunicado, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Si leen Deuteronomio 18, cuando Dios dice en Deuteronomio 18 que no quiere que su pueblo cuando entre a Israel adopten las prácticas cananeas del ocultismo, de la necromancia, de la adivinación, de la brujería, que Dios no quiere que su pueblo adopte esas prácticas de adivinación. Y Dios dice, pero yo les mandaré profeta para que haya en Israel y sepan lo que yo voy a decir. Así mi pueblo no está, vamos a visitar al curandero a ver qué Dios nos tiene que decir con esta enfermedad. O vamos a visitar al chamán para ver qué Dios nos tiene que decir acerca de no. Dios dice, yo no voy a dejar a mi pueblo sin dirección, sin saber lo que debe de hacer y cómo debe de portarse porque voy a mandar a mis profetas. Deuteronomio 18 es lo que estudiamos. Y acá el autor de Hebreos está haciendo recordar a su pueblo que Dios ha hablado, ¿okay? De muchas maneras por los profetas. Los profetas eran la voz de Dios. Ellos eran los que recibían escritura y escribieron escritura. Moisés, el profeta que estuvimos estudiando, fue uno de ellos. Ellos escribían esto y tenían que enseñarlos al pueblo. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos en nuestra Biblia los libros como libros históricos, libro de Josué hasta los profetas anteriores como se conocen. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, tenemos el Torá, dado por Moisés, profeta. Después tenemos los libros históricos. Y en los libros históricos, cómo Dios se manifestó a través de su ley, levantando jueces y levantando profetas, Samuel. Durante la época de los reyes, profetas, para advertirle a los reyes que han dejado la ley de Dios. Hasta la venida de Juan el Bautista, que se levanta y llama al pueblo de Israel a arrepentirse, a limpiarse y a recibir a su rey que ha venido en la carne. Profeta. Dios nunca dejó a su pueblo a la deriva, en la oscuridad. ¿Okay? Esto es muy importante. Y ahora nos dice entonces que en estos últimos días, versículo 2,
la revelación máxima en estos últimos días. Ahora, ¿por qué dicen estos últimos días? Es muy importante. Los judíos consideraban que habían dos épocas, dos edades. La edad contemporánea, que era característica de pecado, rebelión, que comenzó con Génesis 3, cuando se inició el pecado en la tierra, y la edad venidera de justicia inaugurada por su Mesías, que era las profecías que tenemos los profetas, que estamos estudiando, por ejemplo, Isaías 12. Isaías del 7 al 12 habla sobre la edad futura, venidera, donde toda justicia rodeará la tierra, en que la gente vendrá a buscar a Dios. Entonces los judíos dividían los tiempos entre dos edades, la edad actual, la mala, y la edad venidera, llena de paz, llena de justicia, donde el Mesías reina. Ahora, el autor Hebreos usa esa imagen que ellos sabían, diciendo que ahora Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de su Hijo, o del Hijo, ¿okay? Del Hijo. Enterémonos, del Hijo. Y se nos dice literalmente un hijo. Si nosotros leeríamos el texto, dice así, para poder, sino que nuestra traducción obviamente del español no tendría sentido. En estos postreros días nos ha hablado por un hijo, un hijo. Dice su hijo porque obviamente quiere relacionarnos a Jesucristo, pero dice por un hijo y se refiere acá a Jesús como la manera de revelación, ¿ok? Y vamos a ver cómo eso es contrastado después con Moisés. Y este hijo, Dios ha constituido ¿qué? Heredero, ¿verdad? Primero, heredero de todo, como hijo único de Dios, Él es el heredero. En la mente judía o en la cultura judía, el heredero, el hijo primogénito, el mayor, el hombre mayor, ¿no? El primogénito era el que recibía doble porción de todo, doble bendición. Porque de él dependía que el nombre de la familia no quede abandonado, olvidado. De él dependía que su familia prospere y de él dependía la manutención de sus padres cuando eran ancianos. Entonces recibía doble, recibía el 50% de todo y lo demás 50% dividido en todos los demás hijos. Recibía doble porción. Tenía un lugar de preeminencia en la familia, el hijo mayor, el primogénito. Eso es lo que ahora se va a aplicar a Jesucristo, que Jesucristo es como el primogénito que recibe todo, lo más importante, ¿okay? Él es el heredero de todo. Ahora, se nos dice de este heredero, número 2, que por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven ahí? La tierra. El pasaje de Colosenses habla de eso que les di, el capítulo 1, versículo 15 al 17. A través de nuestro Señor Jesucristo fue hecho el universo. Esto habla que nuestro Señor Jesucristo existía desde antes, su existencia desde antes, que Él no llegó a existir cuando llegó a ser un bebé. Esa fue su manera de encarnarse y entrar en nuestro tiempo. Pero Él ya existía desde mucho antes. Por Él hizo el universo. Ahora, miren esos dos títulos que viene ahí. Esto es fascinante. Número 3 y número 4. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Es la única palabra que se usa acá en el Nuevo Testamento, resplandor. ¿Qué? Resplandor. Y para poder entender un poquito más, sería como los rayos mismos del sol. Los rayos mismos del sol. Él es el espejo exacto, sin mancha de quién es Dios. Él es el reflejo exacto de Dios mismo, que no hay alteración en Él. La palabra más común hebrea es gloria. Él es la misma gloria de Dios. ¿Recuerden en el Antiguo Testamento cómo Dios se manifestaba su gloria? Manifestó su gloria a través de la nube, la columna de nube que sacó al pueblo de Egipto.
en el desierto. Después manifestó esa misma gloria en el tabernáculo y en el templo, y eso simbolizaba la presencia misma de Dios en esos artefactos movibles, en el arca, tanto así que cualquiera que tocaba el arca moría instantáneamente. Un animal que tocaba el arca moría instantáneamente, porque eso representaba la gloria de Dios. Ahora, acá el autor nos está diciendo que Jesucristo es la misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios. Y se nos dice número 4, Él es la imagen misma de su naturaleza o de su sustancia. Él es el sello, el reflejo de la misma deidad de Dios. Acá se está usando el sello que usaban en los tiempos de Roma cuando sellaban las cartas, como en tiempos medievales, cuando se sellaba la carta y el rey ponía su sello, su insignia, su anillo, que significaba que no podía ser quebrantada ni cerrada, porque eso era la representación de la autoridad que él está comisionando ese mensaje. Acá el autor está diciendo que Jesucristo es el mismo sello de Dios, la misma imagen. Es como que el papel que estoy viendo acá en la computadora, lo imprimo y me va a salir exactamente lo que tengo acá. Cuando ustedes imprimen una tarea, ustedes no ven otra cosa de lo que tienen en su computadora. Jesucristo es la misma impresión de Dios, el mismo sello de Dios. Acá estamos describiendo un ser sumamente al mismo Dios. Estamos describiendo al mismo Dios. Es como empieza el autor a decirnos de quién es Jesús. Aquellos que están tambaleando en regresar al judaísmo. Cuando nosotros estemos dudando de nuestra fe, preguntándonos, ¿será o no será lo que creo verdad cuando me muera? ¿Será o no será? Yo no tengo que basar eso en mis emociones, cómo me sienta, porque si baso en mi fe en mis emociones, dejo de creer, realmente. Si yo quiero fortalecer mi fe, debo de ir y ver a Jesús y estudiar quién es Jesús. Mi fe debe estar arraigada en la persona de Jesús, en su carácter, en quién es Él, porque en Él Dios se ha manifestado. Y es cuando voy a Jesús que puedo decir, Señor, yo dudo, yo me debilito, pero cuando veo a Jesús me fortalezco. Y soy como Tomás, Dios mío, Señor mío. Ahora creo, ayúdame a creer, aumenta mi fe, ayúdame en mi fe, como queramos, ¿no? Orar, hacer esas oraciones. Y dice que este mismo Jesús sustenta todas las cosas. El término es que carga o lleva, ya estoy terminando, mantiene, apoya, y es la providencia misma de Dios. No solamente creó nuestro Señor Jesucristo el universo, por la palabra hablada, por el poder de su palabra como Génesis 1, sino que Él lo sostiene por su propia palabra. Y es por eso cuando uno escucha sobre advertencia global o el calentamiento global o que nos vamos a extinguir, yo digo, Dios es el que sustenta las cosas. Y hoy en día, si uno va y estudia o comenta o pregunta a los que estudian los terremotos, ¿por qué es que últimamente se escucha más de terremotos? ¿Será que ahora tenemos más información? ¿Por qué la Tierra se está moviendo más? Si uno lee los reportes, porque hay mucho que uno puede leer, pero los reportes dicen la Tierra se está balanceando y es necesario que los platones, son como platones, ¿no? Estos círculos. Placas, gracias, placas debajo de la tierra en el océano se acomoden para que la tierra, para que la tierra mantenga su balance en la creación. Y claro, al acomodarse causa lo que nosotros llamamos terremotos, las desgracias. Pero es el ajuste de la tierra. Dios ha puesto el universo y la tierra bajo su reloj. Y no podemos derrotarlo antes de que su reloj nos diga, se acabó. Nosotros no podemos ir en contra de la creación, así que nosotros no podemos recalentar la tierra más de lo que Dios no permite, o enfriar la tierra más de lo que Dios no permite. Dios mismo es el que sustenta y el que hace que la tierra
se autobalancee, se ajuste para poder mantenerse como está y crear y proveer vida. Es la sabiduría de Dios detrás de todo esto. Y dice que lo hace con la palabra de su poder. Y dice lo último, número 6, que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Acá se describe una acción completa donde Jesús ha actuado a favor de la humanidad pecaminosa. La palabra purificación ya la vamos a ver a través del libro, pero habla de limpieza ceremonial, también sanidad física, también equivale esa palabra cuando nuestro Señor Jesucristo hacía milagros y sanaba, es una forma de que otorgaba purificación a las personas, pero acá se está utilizando como una metáfora para expiar los pecados, ¿okay? Para perdonar nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados. Ya vamos a estudiar esto más a profundo. Y termina diciendo que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, Dios no es así de carne como nosotros, ¿no? ¿Cómo es que se sentó? ¿Que hay silla en el cielo? Esto es una metáfora, un símbolo. Cuando se habla que se sentó, quiere decir que completado está su trabajo, ya no está trabajando. Ya terminó, ya cesó de trabajar porque ya cumplió su trabajo. Ahora está, por decirlo en nuestro término, sentado. Y ahora, ¿dónde está sentado? No en cualquier lugar en el atrio de Dios, pero dice a la diestra misma de Dios. ¿Okay? Acá se está afirmando la obra acabada y la exaltación misma de Jesús. El Salmo 110, por favor lean lo que la semana que viene vamos a estudiar un poquito más Salmo 110. Versículo 1 específicamente se hace alusión acá, pero el Salmo 110 y Lucas 22, 69. Si me permiten leer este pasaje de Lucas, me es importante leer el pasaje de Lucas. Y ya estoy terminando. Lucas 22, 69. Dice así. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Esto es lo que le contestó Jesús a Pilato. ¿Okay? En su conversación, si pueden leer el contexto. A los sumos sacerdotes. A Pilato le dijo que él era la verdad, no confundamos. A los sumos sacerdotes, que verán al Hijo sentado. Y acá la imagen es una imagen bíblica de poder, de autoridad, de preeminencia. Ningún sacerdote del Antiguo Testamento jamás se sentó. Si ustedes se ponen a pensar, en el tabernáculo no había silla para el sumo sacerdote. Ellos entraban y hacían los rituales y salían. Siempre estaban trabajando, ofreciendo. Y cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, que era la última sección del templo del tabernáculo, el lugar más santo, una vez al año, el sacerdote entraba con cadenas en los pies, porque si caía muerto lo jalaban, nadie podía entrar a ese lugar alto. Parado hacía el ritual, no había asientos. La comparación acá que se está haciendo es que la obra terrenal de Jesús se ha acabado, se ha completado. ¿Y no ha dicho eso Jesús en la cruz? Cuando expiró y dijo, completado es. ¿Okay? Entonces, en un sentido, esta es la metáfora majestuosa y real de su función sacerdotal, cumplida. ¿Okay? Y termina diciendo, en la majestad en las alturas, el trono de Dios. El nombre que fue dado a Jesús, vamos a ver, superior a los ángeles, y ya se nos hizo esta breve introducción que nuestro Señor Jesucristo, en estas 7 descripciones que les he dado, en estos primeros 3 versículos, nos describen primeramente cómo Dios ha hablado a través de su Hijo, que muy importante, y por qué Jesús es el Señor de los cielos y de la tierra.
basado en estas 7 frases descriptivas. Voy a parar ahí para poder comentar y la próxima semana continuamos del versículo 4 en adelante. Por favor, lean.